Bueno, que ahora hemos llegado a a la segunda sección, que es cómo funciona la industria. Un poco que es lo que es tu trabajo ahí en plan profesional, desde dentro. Lo primero, ¿con qué edad empezaste a escribir tu primer libro? Primer libro, a ver, espérate, pues tendría, ya era mayorcita, 30 y tantos años o así, ya te digo, yo lo primero, yo fui una lectora impenitente y en determinado momento me hizo clic la cabeza y siempre me llamó a escribir, siempre, a ver, escribí siempre he escrito de pequeña, de niña, pues 14, 15 años, cositas, relatos cortas, cositas cortas. Y después ya hasta el momento en que ya me sentí preparada para escribir algo más largo. La primera novela fue La perfección, que escribí fue La perfección del silencio, pero salió publicada antes el primer caso de Kate Baines, que lo escribí después. Está cambiado, está al revés. Pero pues sí, sería en el año 2011 o así, o antes. Escrita estaría de antes, pero saldría pues es en eso, el año 2010, 2011 o así. Que yo recuerde, porque tengo muy mala memoria. Vale, a ver, como he dicho, desde dentro de tu chat, desde que escribes en tu ordenador hasta que lo mandes a la editorial, ¿vale cualquier editorial, por ejemplo? O sea, si lo quieres mandar, como... Al principio yo la intenté con todas, recuerdo generalistas y tal, y siempre nada, fue un no por respuesta o la callada por respuesta. Yo conocía la editorial Legales porque era prácticamente me he leído todo su catálogo en aquella época y sabía que publicaban novela LGTBQ y se la mandé a ellas y las editoras aceptaron publicarla. Es muy difícil entrar eso sí que es cierto, entrar en una editorial generalista, que no sea, como tú dices, la etiqueta LGTBQ que publique literatura LGTBQ. Pero se puede intentar con pequeñas, que ahora hay muchísimas más que antes que cuando yo empecé. Esa editorial, yo pienso siempre en Premio Planeta, Penguin. ¿Esos no valdrían? Nada, eso como escritora, olvídate, porque funcionan a través de agentes literarios la mayoría. No abren muchas convocatorias, no es tan fácil, no. Las grandes editoriales normalmente no funcionan así. Tienes para empezar a buscar, el consejo que yo daría para empezar en este mundo es buscar una más modesta, más pequeña, que además suelen estar más pendiente de los autores y las autoras y mimarlos más que estas grandes editoriales. O sea, antes de enviar a una editorial, ¿habría que registrarlo en el ayuntamiento? No, en el registro de la propiedad intelectual. Sí. Sí. Aunque desde el mismo concepto, desde la misma concepción de la obra, ya se considera la propiedad de la persona que la crea, yo recomiendo que se vaya al registro de la propiedad intelectual y que allí se registre. Cada comunidad tiene un registro, cada provincia, creo. O sea, antes de enviar a una editorial es mejor registrarla en el ayuntamiento del... No, en el registro de la propiedad intelectual de tu provincia. Vale. Así que algunos te hacen pagar antes, ¿no? Eso yo recomiendo, eso no son editoriales. Bueno, yo personalmente no recomendaría ese tipo de editoriales. Yo preferiría intentarlo antes que con esa, me autopublicaría yo. Yo soy autora autopublicada a través de Amazon, pero si tienes que pagar para publicar, no es una buena editorial. Lo siento mucho si alguien se dedique a eso, pero no lo recomendaría. Vale. ¿Suelen tardar en responderte? Bueno, el problema de las editoriales, antes sí que te respondían, ahora te dan la respuesta, la callada por respuesta. Te dan un plazo y te dicen que si de 3 a 6 meses no te han contestado, es que la dan por rechazado. Muy pocas editoriales ahora se toman la molestia de darte una respuesta, porque estarán, imagino que saturadas de... Bueno, hablar de una persona, de un ser que todo el mundo le tiene miedo a los libros, que es el editor. ¿Qué pasa con el editor? ¿Qué problemas hay? No, el editor es la figura principal, el editor y la editora es la figura principal de una editorial. Sin editor o editora no existiría esa editorial. Vale, estoy mirando... Sí, perdón. Sí, perdón.
Sí, es si no, es el que te tiene que guiar cuando el que recibe el manuscrito y el que lo evalúa y el que incluso te puede decir, pues mira, aquí puedes cambiar esto sería mejor así contado, así o así, es la figura principal. Si no existiera un editor o una editora, no existiría una editorial, no tendría sentido. Bueno, a ver, estoy mirando, estoy investigando y es que hay un miedo muy grande porque dicen que muchos editores te pueden llegar a cambiar la historia entera. No, yo no me he encontrado que en ese caso, pero sí que he encontrado con editores que me han aconsejado y bastante bien, diciendo, mira, por ejemplo, este pasaje, pues a lo mejor estaría mejor así o de este otro modo. Yo lo he analizado, he visto que sí, que tenía razón y ya está, y he aplicado los cambios. Habrá otros momentos en que diga que no, que eso va como lo he concebido ya y ya está. Pero vamos, el caso que tú me has dicho, yo personalmente no lo he vivido. ¿Que puede haber ocurrido? Que pueda suceder, sí, perfectamente, pero no lo he vivido yo personalmente. O sea, que el editor en todo momento siempre va a contar contigo, no va a cambiar nada sin tu permiso. En teoría no debería. Todo tiene que ser consensuado, todo tiene que ser consensuado entre editor, editora y escritor, escritora, sí. Bueno, y incluso la maquetación, o sea, el último, las letras, todo, ¿no? O sea, porque mucha gente, el temor que estoy viendo por aquí es que incluso tienen miedo de que llegan a cambiar solamente para hacerlo más comercial. Y en tu caso, claro, ¿Que lleguen a cambiar el qué? escritores, por ejemplo, que incluso llegan a cambiar párrafos enteros o libros enteros antes para hacerlo más comercial. Claro, y en tu caso me pregunto, claro, si haces escritura con personajes lésbicos, ellos tendrían el miedo de decir, bueno, es que a lo mejor el público no lo recibe bien o llega a haber menos ventas. Yo no sé si eso es una especie de leyenda urbana o algo así, pero vamos, yo te digo que yo en ese caso no me lo he encontrado. Tú firmas un contrato con una editorial, hay un contrato ahí y hay una serie de términos en el que está estipulado lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo nunca me he encontrado con una editorial que me diga, pues, o que me lo haya hecho sin avisarme, sin decirme y sin consensuarlo conmigo. No sé de dónde sale ese temor, pero vamos, no, yo te digo que yo personalmente no lo he experimentado. O sea, nunca has sufrido ningún tipo de censura. No. No nada, ni un cambio, ni una coma. No. En todo caso, ha sido consejos de una mejor redacción o cómo se desarrollaría mejor, pero cosas muy puntuales, muy pequeñitas. ¿Crees que ha habido un filtro para hacer tus personajes? ¿Un filtro en qué sentido? Algún cambio, una tesitura, en plan, lésbico sí, pero que no se magnifique esta forma, a Yo manera de ya digo que yo, camerizarla, no, en mi caso no. nada. ¿Cómo va el tema de los royalties, de los derechos? Bastante pobres. Y fuera. A ver, bueno, está demostrado que en este país viven 6 personas de la literatura y a lo mejor exagero. No, si alguien quiere dedicarse a esto para vivir de esto es imposible. Únicamente de la venta de libros viven 6. El resto, el siguiente estamento, pues son que viven haciendo esto, haciendo cursos, haciendo congresos, dando clases magistrales, etcétera. Pero normalmente la media del porcentaje que es del autor de un 100% es el 10. Y si tienes suerte, 10%. Sí, a lo mejor uno grande el 50, pero uno muy grande y muy grande. Pues no sé yo, no lo sé. Eso no lo sé. Eso es una fantasía para mí. ¿En España se lee? Creo que sí. Yo creo que sí. También lo digo porque hay que ampliar el espectro de qué significa leer. Leer es, como he dicho antes, un cómic, un manga, por ejemplo. Eso es lectura, eso es cultura. Para mí eso es leer. Los jóvenes de hoy en día suelen leer mucho, pero a través de dispositivos móviles. Y también es leer. O sea, no le veo. No, hay gente que menosprecia eso y no me parece correcto. Sí que se suele leer. Tenemos año tras año se siguen haciendo esos rankings y va mejorando con el tiempo. Lo que pasa es que no se hace de forma tradicional como se hacía antes con un libro en papel, que también, pero sigue siendo, se lee bastante en este país. Otra cosa es que se haga también por los medios legales y que sea previo pago de una copia legal. Eso ya es otra historia, pero sí que se lee. ¿No? De muchos escritores de que, bueno, es que en redes sociales no se lee, o sea, esa parte de que menosprecian mucho las redes. No, a mí yo en eso no estoy de acuerdo.
O sea, leer la prensa es leer, leer un blog es leer, leer, no te digo que ver un vídeo, pero sí, cualquier texto que se lea es siempre y cuando tenga un contenido, tenga un fondo, tenga un trasfondo y te estimule intelectualmente, digo, no de una forma pedante, pero sí que te haga pensar, que te haga moverte un poco tu curiosidad y el pensamiento crítico, por ejemplo. Sí, bueno, yo lo acepto en ese sentido. Ahora, las excusas que tú dices, no, para mí parece que se está diversificando lo que significa el acto de leer y me parece tan válido como leerte un libro, sí. ¿Es que se considera un tuit menos culto? ¿Por qué se menosprecia tanto? No creo que se desprecie un tuit y ni tampoco se le considere culto. Lo único lo que también es que hay que establecer ciertos límites. Si quiere decir, literatura, yo he leído hilos argumentales en Twitter contando una historia que me ha parecido maravillosa, con sus partes de introducción, parte central y resolución, que me ha parecido una pequeña joyita literaria. No he leído nunca en ningún lado que se desprecie los tweets, porque a veces se hacen verdaderas maravillas con no sé cuántos caracteres son, si son 260, pequeñas joyas literarias con poquito texto. De hecho, el relato hiperbreve es lo mismo que un tweet. Si se desprecia un tweet por ser corto, es lo mismo que despreciarías a la frase cuando despertó el dinosaurio estaba allí. Es lo mismo. Eso podría ser considerado un tweet y sin embargo, está considerado como historia de la literatura. Vaya. ¿Cuál es la cifra para considerarse un éxito? O sea, la cifra de ventas de un libro para que se considere un éxito. A nivel comercial, el que marque el capitalismo del momento, no podría decirte, no lo sé. No lo sé. 1.000.000, no lo sé. Es que creo que hoy en día, con que vendas a lo mejor 5.000 o 10.000, ya es un éxito. Eso es muy relativo. También depende de qué nicho de mercado estés, qué proporcionalidad de lectores o lectoras tiene ese mercado. Es que es muy relativo. Hay muchísimas cosas que influyen para ser lo que es un éxito. ¿Ha sido alguna firma de libros? Sí. Pero Sí. ¿Y eso que quién lo organiza? ¿La editorial o tú? La editorial. Te invitan, por ejemplo, creo que he ido un par de veces a San Jordi, también he ido a la Feria del Libro de Madrid, y la editorial es la que te dice, bueno, vas a firmar este día, sobre todo cuando has sacado un libro recientemente, y es la que lo organiza todo. ¿Has hecho firmas? ¿Has estado con fans? ¿Qué es lo más fuerte que te ha pasado con un fan? Nada. Fuerte, no sé, no, todo ha sido siempre muy, muy agradable, muy empático todo, y no recuerdo ninguna anécdota que resalte por encima de cualquier otra. Simplemente pues que a veces te miran o te se acercan a ti con una reverencia que en absoluto nos merecemos. Quiero decir, parece que te traten como si fueses una persona especial y yo no lo soy, desde luego. A mí, si tú me pones una cerveza delante y nos sentamos, y yo estaría encantada de tomarme esa cerveza contigo como que de firmarte el libro. O sea que no, lo veo como una situación de tú a tú. O sea, ¿cómo ha cambiado la industria desde que eras más joven? Sigue siendo la misma. Sigue siendo que tú tengas un producto, porque yo siempre considero que los libros son productos emocionales, pero un producto al fin y al cabo, tienes un producto, tienes un público objetivo al que venderlo y tienes un intermediario que es el que va a acercar ese producto a ese público, que son las editoriales. Ahora esa fase intermedia la puedes saltar con la autopublicación, pero sigue siendo lo mismo, que tú tengas algo que ofrecer a alguien que quiera tenerlo o experimentarlo. Pero digo, dentro de la misma industria, por ejemplo, con los derechos, con las ventas, con las firmas. Lo mismo, no, sigue siendo, creo que el mismo patrón. Tú firmas un contrato estipulado por un X porcentaje y todo sigue la misma cadena, una cadena, que es nacer, vivir y morir. Un libro tiene esas etapas, lo que pasa es que estos libros perduran más allá de ti, del propio autor o autora, te sobreviven. Es lo mismo. ¿Y con las fechas qué tal? Porque en algunos sé que te ponen fecha límite, puedes escribir hasta... Eso funciona en las grandes editoriales con autores de superventas. Vale. Eso es otro nivel, eso es otro estamento que yo y ahí no he llegado. Es cuando te encargan, mira, me tienes que hacer un libro de historia de España y lo quiero para noviembre de 2022 o 23. Te le pagan un adelanto y en esa fecha tiene que tenerlo terminado. Pero eso no es mi experiencia.
Las editoriales normalmente es por venta realizada. Hay muy poquitas, muchas, muy excepcionalmente, te pagan antes de la venta. Eso las grandes editoriales o los grandes autores y autoras. ¿Las escritoras lesbianas deberían visibilizarse más? La visibilización o la visibilidad del colectivo, de las personas que tengan capacidad de llegar a mucha más gente, yo la pediría y creo que es necesaria. Sí, porque se constituirían en un referente positivo. Porque si no todo, cuando está todo en la sombra, te pueden decir, uy, en la sombra pasan cosas oscuras. Y no es verdad. Y cuando si esa persona se diera a conocer y diría, pues mira, estoy aquí, soy así, no pasa nada, soy como tú, hago esto, hago lo otro, demás allá, igual que tú. Entonces sí que sería importante que se visibilizaran. No estoy a favor del outing, pero sí que pediría, sería deseable que hubiera más referentes positivos, más referentes sobre todo para las nuevas generaciones que pueden decir, pues oye, mira esta cantante, pues mira esta presentadora, mira esta actriz, mira esta periodista, mira esta, o mira la panadera de la esquina, qué maravilla, que está ahí que trabajando con su mujer, ¿entiendes? A todos los niveles. La visibilización tiene que ser a todos los niveles. Y sería un mundo muchísimo, sería una utopía, pero sería precioso, sería un mundo muchísimo mejor, sí. Claro. ¿Qué cambiarías de la industria? ¿Qué mejorarías tú? De la industria literaria, Sí. pues no sé, que mimaran más a los libros, porque hoy en día hay una especie del aquí, ahora y ya, y si no estás en el top, mueres enseguida, que se mime al libro, que se cuide, que se le alargue la vida, porque a veces sacan un libro y a los 3 meses ese libro ya está olvidado, y es bastante triste, o sea, debería mimar, las editoriales deberían mimar más los libros. Hay quienes lo hacen, pero son una excepción. ¿Qué consejos darías para una persona que quiera escribir? Que escriba, que no se reprima, que escriba, que sea constante, que se cultive leyendo, que lea bastante, que esté atenta a la vida, a lo que pasa a su alrededor y que lo intente. Y cuando alguna vez tenga algo, pues que lo intente y que no ceje, porque en algún momento alguna puerta que llame se le abrirá. Bueno, buen consejo, Constancia. Bueno, llegamos a la tercera parte, a la tercera sección, que es la vida personal LGBTQ+. Para empezar, para ti, ¿qué es lo mejor y las ventajas que tiene ser parte del colectivo LGBT? Es como si me preguntaras qué ventajas tiene ser humano. No, no le encuentro el sentido, no. Ventajas, pues lo único que puedes es que formas parte de algo, pero ya está, siendo una persona también formas parte de un algo, formar parte de un algo más grande, pero ya está, no le veo ni ventajas ni desventajas, vamos, en ese aspecto, ni desventajas ni desventajas, simplemente es algo que eres y que formas parte, ya está. Muy bien. Tú, Clara, naciste y viviste en la época franquista. O sea, no me quiero imaginar. Sí. No me quiero imaginar lo difícil que tenía que haber sido en aquel tiempo. Y luego la transición. Bueno, cuando murió Franco yo tenía 7 años, en aquella época no me enteraba yo mucho de aquello, pero sí, siempre se suele pensar que los años 80 en España fueron los años de la transición, de la modernidad, de la explosión de las libertades en este país, pero los años 80 también tienen una parte oscura, que es que la LGTBI-fobia, por ejemplo, que es lo que nos toca a nosotros en este caso, había muchísima. Y no era todo tan de color de rosa, ni todas ni todos éramos Pedro Almodóvar y la movida madrileña. Había que ir a vivir a las ciudades pequeñas, a los pueblos pequeños en los que la LGTBI-fobia era terrible, era muchísima y había muchísima represión y autorrepresión porque tú veías que lo que tú sentías y lo que eras no estaba aceptado. Si tuviste que pasar por desapercibida. Me tuve que autorreprimir yo, que eso es lo que más lamento. O sea, yo no sufrí LGTBI-fobia de forma externa, pero porque no la exterioricé en su momento, cuando me habría encantado hacerlo. No pude porque yo me autorreprimí, porque ya las señales que me venían de fuera, lo que yo veía y oía, era todo negativo y peyorativo. Y decía, Clara, cállate y no te demuestres. Después ya fue a la porra y a vivir mi vida como soy y como siento. Vale.
La primera marcha de España fue el 25 de junio de 1978. Salió por televisión. ¿Recuerdas algo tú de eso? Era muy pequeña. No, 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 no. Yo nací en el 68, tengo ahora 53 años, pero yo aquella época no, no, no la tengo. Sí que recuerdo cuando yo empezaba a leer que yo buscaba desesperadamente historias que yo pudiera identificarme, sentirme identificada emocionalmente con las protagonistas. Y era encontrarte un erial, no encontrabas nada. Pero salvo eso, no, en aquella época yo era muy jovencita y no, en ese aspecto no, no, no recuerdo nada de eso. Las impresiones, a ver las imágenes, por ejemplo, eso que te he dicho de la primera manifestación que hubo en el 78. ¿No viste a tus padres o a alguien? No, no, yo tenía 10 años y yo no, en aquella época no. Estaría viendo la abeja maya, no lo sé. No tengo yo recuerdo de eso. No, no. Bueno, en un país multicolor. Ahí, ahí. La abeja maya también tiraba por lo suyo, ¿eh? Bueno. Sí, sí, sí. Sí. ¿Te sigues encontrando con la misma misoginia que hace 40 años? Hay misoginia, sí que la hay. Sí que la hay. Por eso digo yo que a veces no hemos podido llegar hasta el 100% y ya nos están intentando, bueno, lo llevan haciendo todos estos años, intentando echar hacia atrás. Sigue habiendo misoginia, sigue habiendo un machismo recalcitrante que no hay forma de poder con él, porque es que además se ha enquistado como si fuese un cáncer en que por mucha quimioterapia que intentes aplicarle no hay forma. La quimioterapia que se le tiene que aplicar eso es la educación. Y la educación feminista en este caso, porque hay mucha gente que abomina, uy, es que la feminista, ya estáis las feministas. No, es que el feminismo lo único que busca es la igualdad a todos los niveles. Por lo tanto, es la única inyección que se puede hacer para curar ese tumor. Y sí que sigue habiendo muchísima misoginia y desde los mismos puntos de siempre que no hay forma de moverlos. En ese sentido, sigo diciendo que se ha avanzado mucho, pero todavía tenemos que seguir trabajando en ese aspecto, lamentablemente. Y yo soy muy pesimista en ese sentido. Yo no sé si algún día veré la plena igualdad. Mira lo que te digo, estamos en el año 2021, el siglo XXI, fíjate. Vale, pero... sí, 2022. Entonces, claro, tú has hecho la comunión, has ido a la iglesia católica, has cantado la cara al sol. No, cara al sol no. Ah, no. Me estás haciendo más mayor de lo que soy realmente. Esa época no la viví yo. No, 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 no. Sí que hice la comunión porque era lo que tocaba en aquella época, pero vamos, yo cuando tuve edad, yo soy apóstata y apostaté, yo escribí mi cartita al arzobispado de Alicante y tengo mi cartita del arzobispado con que me ha abandonado la fe católica, de algo de lo que estoy muy, muy orgullosa. Es simplemente a título, es más a título personal que algo que pueda plasmarse materialmente en algo, digas, bueno, pues hay tanta gente que ha apostatado, pero bueno, puedo decir que soy apóstata y con mucho orgullo. Sí, tienes el valor que tú le des. Exacto. ¿Se podría decir, Clara, que tú vienes de una familia muy tradicional? No, 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 realmente no eran personas de misa diaria ni de... No. Sin embargo, sí viví la época del momento que sí que si decías que eras atea, era como decirte, ¡oh!, te demonizaban. Ahora no, ahora es más corriente, ahora es más normal, pero en aquella época no, pero no vengo de una familia especialmente tradicional. No te chivan por la calle, roja, roja. Bueno, lo malo es que ese señalamiento sigue, lamentablemente, actual. Se sigue diciendo rojo, rojo como peyorativo. Yo también estoy muy orgullosa de ser roja, mira lo que te digo. ¿Has ido alguna vez al Orgullo? Sí, al de aquí, al de mi ciudad, al de Alicante, sí, donde vivo, y al de Madrid. Joder, ¿y qué tal allí? ¿Cómo fue la experiencia? Multitudinaria. ¡Demasiada gente! Mucha gente, el de Madrid fue multitudinario. No, eso que has dicho antes, ¿qué se siente, qué ventajas ves de pertenecer a un colectivo? Sí. El único, en momentos como eso, por ejemplo, en el Orgullo de Madrid o aquí en cualquier orgullo que se organice en la ciudad de cada uno, sí que dices, joder, estoy acompañada, no estoy sola, si hay muchísima más gente como yo, ese sentimiento de pertenencia
pero igual que en una parte de tu vida, igual que perteneces al colectivo LGTBI, perteneces al colectivo de lectoras o perteneces al colectivo de las que les gusta la macramé. Pero en ese sentido, no lo igualo, evidentemente, porque hay muchísimo más peligro en ese sentido en pertenecer al colectivo LGTBIQ, pero sí que sentido de pertenencia, de encontrarte entre gente que te comprende y que te acompañe, que si tú le vas a decir que vas a contar tu experiencia personal, van a comprenderla a veces mucho mejor que cualquier otra persona que no haya tenido esa misma experiencia que tú. ¿Qué piensas de la gente que dice que el orgullo hoy en día se ha convertido en una fiesta? Porque muchos ya lo califican como San Fermines, pero sin pelea de borrachos. Alguna habrá. Sí, no, la mercantilización del colectivo, del orgullo, sí que me parece que habría que rebajarla, esa parte. Está muy bien reivindicar, está muy bien festejar los logros conseguidos, los avances conseguidos, pero no hay que perder de vista que el orgullo es una reivindicación, es un acto reivindicativo en el que se está, aparte de mostrarte orgulloso, te han apaleado durante tanto tiempo, te han señalado durante tanto tiempo y te han reprimido tanto tiempo diciéndote lo que eres, lesbiana, no sé qué, que tú dices, pues sí, soy lesbiana y muy orgullosa de serlo, ¿entiendes? Y esa parte hay que mantenerla. Y la parte reivindicativa también, porque hay, como lo acabas de decir, lo has dicho antes, partes de personas de nuestro colectivo que todavía no han alcanzado tampoco la plena igualdad y que están también más reprimidas, como las personas trans. Por tanto, hay que seguir luchando. La parte festiva me molesta en el sentido de que solamente se vea esa parte, porque el orgullo es mucho más. ¿Que se hay que festejar? Por supuesto, y yo la primera, pero no olvidemos que hay también que seguir peleando porque estamos en peligro, nos separa un hilo de que nos vuelvan a quitar nuestros derechos si sigue avanzando la ideología de ultraderecha, y eso no hay que perderlo nunca de vista, por mucha fiesta, o fiesta toda la que tú quieras, pero el orgullo tiene un objetivo que es la de reivindicar y que no olvidar de dónde venimos, dónde estábamos, que yo hasta 2005 yo no tenía los mismos derechos que el resto de mis ciudadanos y ciudadanas, cuando yo soy ciudadana por nacimiento de este país, y yo no me podía casar con mi mujer, no podía heredar, no podía tal, no tenía que hacer aparte unos trámites ajenos, o sea, aparte de los que cualquier otro ciudadano heterosexual podría disfrutar. Y eso no se puede, no debemos perderlo de vista. Hablando de derechos, ¿qué diferencias crees que hay con las de tu generación que, por ejemplo, con la mía? Que nacisteis con ellos, no sé exactamente qué edad tendrás o que, bueno, que habéis nacido en una época también en que muchas cosas ya estaban conseguidas, aunque todavía se quede mucho camino por recorrer, y a veces piensas, digo, joder, yo me alegro. Yo cuando voy por la calle veo una pareja de chicas o de chicos jóvenes cogidos de la mano y todo, yo me alegro, porque yo, para mí, si yo me trasladas a los 15 años, ahora, y viera eso, yo moriría, pero de felicidad de verlo, porque yo en mi época no lo veía. Nada, no se veía absolutamente nada de eso por la calle, y ahora verlo me parece una maravilla, aunque haya gente que intente eliminarlo. Pero la diferencia que veo es que podéis vivir con mayor libertad vuestros sentimientos, y olé por eso. Por eso no hay que olvidar que hubo gente que luchó para que pudierais hacerlo ahora, que luchó por mí también. O sea, pero yo no estoy hablando de gente de mi generación, de antes de mi generación, fueron los que de verdad se partieron el pecho y les partieron la cara porque tú y yo tengamos esta libertad y esos derechos hoy en día. Y por eso hay que seguir luchando, y por eso es necesario el orgullo, para que no nos lo quiten y no vayamos pasos atrás. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo has notado que eres escritora, jolines? ¿Tus amigos o tus compañeros heterosexuales te apoyan, muestran su apoyo en redes sociales con la banderita o algo? ¿O son más escondidos contigo, tal? No, pero es que el apoyo, a mí lo que me sirve es que sean mis amigos y mis amigas, y que sean mi familia. O sea, que ese apoyo se demuestra en el día a día. No que me pongan el día 28 de junio una banderita en su perfil de Facebook. Eso a mí me da igual. A mí el apoyo me lo demuestran queriéndome tal y como soy. Igual que yo les quiero a ellos tal y como son. A mí me da igual que sean heterosexuales, no tengo nada en contra de ellos. Entonces, no, espero que no lo tengan ni ellas y ellos conmigo, porque yo sea lesbiana. Yo también tengo amigos heteros, ¿eh? ¿Verdad? No, qué majos son. Sí. Y no tengo nada en contra de ellos, pero bueno. Bueno.
Cada día más heterofóbico, no pasa nada. ¿Cómo fue tu puesta de largo? ¿Cómo saliste del armario? Uy, pues fue muy divertido porque hay hasta un reportaje fotográfico del momento. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo entonces mi madre ya había fallecido, lo único que lamento es no haber podido hablar con ella de ello, pero bueno, se lo dije a mis tíos, mi padrino, que es mi padrino, unas personas muy cercanas, y bueno, les dije, bueno, tengo algo que contaros, y ya mi hermano iba ya prevenido, digo, voy a ir a los tíos a decirle esto, y se llevó la cámara y hay un reportaje fotográfico de lo que tú llamas de mi puesta de largo, pero muy bien, maravilloso, maravilloso. Nunca, nunca, nunca he sentido el rechazo ni de mi familia, ni de mis amigos y amigas, y si alguno hay por ahí que me rechace, desde luego, en mi vida no está. ¿Y tu padre? Ni entonces ni ahora. No tengo relación con mi padre, no. Ah, vaya. Ya lo siento. No pasa nada. Pero lo sabe, ¿no? También sí, o sea, algo lo ha tenido que oír. No tengo ni idea, no lo sé. Entonces, en casa nunca ha habido ningún secreto ni nada. ¿Crees que has tardado demasiado en decirlo? Lo dije, fue a los 25 años. Tendría que haberlo dicho antes, pero la vida no me lo permitió. O sea, lo que yo veía que la vida las señales que me enviaba, y ese es el lamento de la impotencia, de la rabia de entonces, de no haber podido vivir mi juventud y mi adolescencia como yo la sentía. No fue por mí, fue por la presión que sentía externa, que ya sabía que me decían que eso no estaba bien. Es que era una manera de sobrevivir, ¿no? En aquel momento, si no que Claro, te hubiera pasado cualquier claro. cosa. Autodefensa, Sí. Aprendes, ya desde pequeñita aprendes qué está bien, qué puedes decir y qué no puedes decir. Pero no porque a ti te hayan dicho esto no está, porque es lo que te llega, lo que oyes, este maricón de mierda, este no sé qué, este no sé cuánto. Entonces ya sabes que ese no es el clima propicio para hacer. Hay gente valiente que aún así lo hizo y olé por ellas y por ellos. Y gracias a esas personas estamos hoy en día en que una chavala de 14 años se lo puede decir a sus padres, a sus madres perfectamente, sin ningún problema. Bueno, y si lo tienen, pues que encuentre apoyo en quien le pueda ayudar. Entonces era bastante más difícil que ahora. ¿Cuándo fue que viste la primera persona LGBT en la televisión? Pues no lo sé, pero yo sí que recuerdo que una de las sería una película, es que tengo un muy mal recuerdo de una película que se llama El asesinato de la hermana George, que es la típica que te la ponían como la lesbiana mala, que al final acaba fatal, y de perversa al asesino, no sé, yo recuerdo que me quedé traumatizada porque cuando te dice esos objetivos moralistas que te digan no seas así porque es lo que te va a pasar, y entonces recuerdo que me quedó muy mala impresión por ese personaje, pero porque entonces era lo que había, tanto en literatura como en películas, en series. Antes no se hacía tantas series como ahora, pero antes es que no aparecían por ningún lado, pero era ese objetivo moralista en el que te decía cuidado con lo que eres, lo que sientes, porque no te lo vamos a permitir. Pero bueno, ya después se superó, ya leí Carol, ya vi, oh, qué bonito, ya leí las amigas de Luis, qué bonito, y entonces ya fui buscando más o menos el camino de sentirme identificada con lo positivo, con los referentes positivos. De negativos ya había bastantes. ¿Qué piensas de personajes como, por ejemplo, La Veneno, Vivi Fernández? La Veneno, que tuvo una vida muy difícil, pero que tuvo el valor de vivir como ella quiso y como ella se sentían. Pero bueno, ellas son personas que vivieron su vida tal y como se sentían y fueron muy valientes de enfrentarse a su entorno en su momento. No sé el caso de Viviana Fernández, el de La Veneno lo tengo más cercano por la historia de la serie que la narra, pero tuvo el valor en un pueblo pequeño donde ella vivía, de mostrarse tal como era y tal y como se sentía y de tirar para adelante. Después la vida no la trató muy bien, pero tuvo su valor y tiene que ser considerada como un referente, ¿sí? Uh-huh. O sea, una película, un libro, una serie o videojuego, ¿te quieres recomendar? Bueno, es que ahora como hay tanta variedad que puedas... Antes me preguntas hace 20 años y te diría, mira, un solo libro. Bueno, pero no sé, yo pues como siempre recomiendo, tengo ese libro Las amigas de Lois, de Hélène de Montferrand, que es mi libro de cabecera junto con el Carol de Patricia Highsmith. Como llevo toda la entrevista mencionándola, pues esos dos. Bueno, yo recomiendo Thelma y Luis, una mítica. Thelma y Luis, muy bien, sí, magnífica película, sí, muy adelantada a su tiempo, feminista. Totalmente.
Bueno, Clara, ya hemos llegado al final del programa y toca la reflexión final. Dinos una reflexión final, lo que quieres decir, cualquier cosa. Pues que más que nunca tenemos que estar ahora unidas y unidos. Necesitamos ser muy valientes y echar de nuevo mano de nuestra reserva de fuerza y de valor, porque lamentablemente creo que vienen tiempos muy oscuros, no solamente en este país, sino a nivel global, ya no solamente por las guerras que pueda haber, sino por la ideología que está penetrando, que ya la tenemos a un nivel que ya está empezando a gobernar en algunas comunidades, y que tenemos que seguir al pie del cañón. Tenemos que, no se puede bajar la guardia nunca, ni un paso atrás. No podemos permitir que haya ni un paso, que nos obliguen a dar ni un paso atrás, porque son nuestros derechos y tenemos derecho a tenerlos, como cualquier ciudadano y ciudadana de este país. Muy bien, Clara, muchas gracias. Mi reflexión final es que cada vez somos más, poco a poco vamos conquistando el mundo. Y nada, que leáis mucho. Nada, y que si podéis comprar la tiendica chiquitica de barrio, en la librería de abajo, pues mejor. Desde aquí a todas mis compañeras lesbianas que se visibilicen más en redes sociales, que se autoproduzcan, y que yo quiero más mujeres comiéndose el coño y que no sea en una película porno, haciendo la tijerita, que todo el mundo sabe que eso no funciona, ¿o sabes? O sea, y ya está. Y solamente eso. Muy bien, bueno, pues muchas gracias y muy amable por invitarme a tu programa. Anda, pues muchas gracias por participar, por estar, ya te mandaré todo. Muchos besicos. Recuerda que estará en YouTube, en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Muy bien. Más cariño, besicos. Hala, igualmente, hasta luego. Anda. Adiós. Adiós. Tenéis este programa y todos en YouTube, Spotify, iVoox y Google Podcast. Tenéis este programa y todos en YouTube, Spotify, iVoox y Google Podcast.